Anita, no te estamos escuchando. Ah, perdón. ¿Ahora sí me escuchan? Ok, perdón. Sí, Sí, ya. gracias. Bueno, entonces, bueno, lo que quería contarles al principio es que hoy estoy un poco nerviosa porque, bueno, el contenido de la lección me dejó un poco pensativa, ¿sí? A mí misma dije, uy, ¿será que sí lo digo? ¿Cómo lo digo, cierto? Bueno, y les estaba comentando que la versión que hemos estado utilizando para el estudio ha sido eh, la, la NTV, la nueva traducción viviente. Es una versión o como la quieran llamar. Es un texto, utiliza palabras en español que son bastante conocidas, nos llegan mucho al corazón, pero de la misma forma pueden llegar a ser escandalosas, ¿sí? Entonces, el Señor me ha guiado a empezar la lección del día de hoy, a, primero por el libro de Lucas en cuanto a la palabra del hijo perdido, o el hijo pródigo. El Señor Jesucristo utiliza esta parábola para darle un poco de contexto a la enseñanza que estaba dando. Y dice, un hombre tenía dos hijos. El menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir los bienes entre sus dos hijos. Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra muy distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se acabó el dinero, hubo una gran hambruna en el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que le contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían una buena cosa para comer. Eh, Finalmente entró en razón y se dijo a sí mismo, en casa de mi padre los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a casa y su padre, cuando todavía estaba lejos, lo vio y lleno de amor y compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y entonces ahí sabemos que le dan un anillo, nuevas sandalias, nueva ropa. Y de repente está en esa fiesta donde han matado a este gran cordero y dice que mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó y oyó el sonido de la música y el baile y todas esas cosas que estaban ahí en la casa, se preguntó, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Le dijo uno de los sirvientes. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre ha matado al ternero más gordo. Y entonces, ¿qué le dice el hermano mayor? Se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle que entrara, pero él le respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y todo el tiempo pues que estuve aquí ni siquiera me diste un cabrito para festejar con mis amigos. Y entonces ahora cuando viene mi hermano y dice, bueno, no dice mi hermano, ahora cuando tu hijo, regresa después de haber derrochado tu dinero con prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, hijo querido, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y bueno, creo que esta versión le pone muchos más matices, ¿cierto? Eh, bueno, y creo que va a ser relevante cuando veamos la lección del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Y estamos viendo el libro de Romanos, ¿cierto? Hemos visto que es un libro en el cual tenemos, pues,
o vamos a estudiar la doctrina de la salvación, la gran enseñanza de la salvación. La clase pasada vimos una introducción dentro de los primeros 17 versículos del primer capítulo. Vimos que es una carta de amor, ¿sí? Es una carta en la cual Pablo está dando las buenas nuevas, lo que ha experimentado en su vida a una iglesia, podríamos llamarla naciente, pero en sí la iglesia también era, su historia acababa de comenzar, el tiempo de la iglesia. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Y bueno, los hermanos que estaban en Roma, que se reunían a recordar al Señor Jesucristo, a estudiar la escritura, a tomar la cena. Este grupo de hermanos era un grupo de hermanos de razas diferentes, tanto judíos como no judíos, y con todas sus variaciones, pero también un grupo de personas, digámoslo así, como encontradas, ¿sí? Porque no eran razas amigas, no eran pueblos hermanos. Posiblemente era una iglesia donde podrían haber muchas disputas, y no lo dice así, sino que digo, por cuestiones de nacionalidades y tradición, era una iglesia muy diversa, pero es a esta iglesia a la cual se le envía esta carta, pero también sabemos que esta carta ha sido escrita, yo diría, por la mano del Señor, metafóricamente hablando, para cada una de nosotras. Entonces, es inevitable pensar en la justicia de Dios cuando pensamos en la salvación. Creo que una de las cosas que más refutan las personas es la justicia de Dios, ¿cierto? Cuando decimos somos salvos, lo primero que van a empezar a lo cual van a apuntar es a la justicia de Dios. Y hoy queremos comprender la justicia de Dios con unos ojos eh, renovados, con unos ojos de hijas de Dios. Entonces, dice que pienso que el autor Pablo, pensando en la justicia, si vamos a un juicio, tenemos a un juez y ya queremos ver que la persona a la cual se le está haciendo, se le está haciendo un juicio, quiero verlo ya como condenado. Entonces vamos a leer los cargos por los cuales el hombre, la humanidad, el ser humano ha sido condenado. Lo vamos a ver en tres categorías. El hombre que no cree en Dios, es decir, ignora a Dios. El hombre que piensa que hace las cosas bien, pero no es tan religioso, no es fanático, nada de esas cosas. Y el hombre que decide utilizar la religión eh, como el camino a Dios. Pareciera que desde que el hombre ignora a Dios y pasamos por el moralista y hasta el religioso, pensaríamos que es como una transición interesante, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. En Romanos vamos a estar viendo una gran porción el día de hoy. Vamos a leer desde el capítulo 1 del versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Es una extensión bastante amplia, pero quería yo hoy ver de una vez los tres hombres, por decirlo así, los tres personajes, tanto el que ignora a Dios como el que hace lo bueno y como el que es religioso, si lo pudiésemos poner de alguna forma. Entonces esta es la porción que vamos a leer. Viendo el primero, el hombre que ignora a Dios. Yo pensando ahorita en las personas que vivían en esa iglesia, bueno, yo no los conocí, claro, claro está, pero pensando en la cultura de ese momento, ¿cierto? Y en nuestra cultura, yo podría levantar la mano y decir, yo conozco personas que no creen en Dios y que dicen que Dios no existe. Y creo que muchas de nosotras podríamos decirlo. De hecho, era una práctica, interesante de los filósofos de ese momento, ¿cierto? Querer conocimiento y con el conocimiento querer opacar a Dios. Y entonces empezamos con el versículo 18, dice, Dios muestra que está indignado con los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra los demás. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Pienso dos cosas. Uno,
interesante cómo Dios dice la verdad de una forma clara. O sea, lo que es blanco y lo que es negro es negro. Aquí no vamos a ver grises en esta lección. Y dice, no dice, ay, los que no conocen a Dios. Dice los que ocultan la verdad. Entonces, la verdad ilumina, yo diría, como la luz del día. Y quien quiere ocultar esa verdad visible, bueno, ignora a Dios. Pero yo pensaba y me hacía pensar, no sé por qué, con las cosas malas que hacen. Bueno, después les cuento qué estaba pensando. Ahora, pensando en el hombre, no en el hombre, bueno, lo vamos a llamar hombre, pero realmente es como ser humano, ¿no? Hombres y mujeres que ignoran, ¿cierto?, a Dios, entonces pensaríamos, bueno, es que no es visible, ¿acaso? Sí, si llegásemos a pensar esto, el versículo 19 y 20 son clarísimos, dice, los que lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien. ¿Por qué? Preguntaríamos nosotros. Dios mismo se lo ha mostrado, porque lo que de Dios es invisible, y ahí todas diríamos, bueno, sí, es invisible, no hemos visto a Dios con estos ojos humanos, o su poder eterno, y todo aquello que lo hace ser Dios. Y si pensamos en sus atributos como eterno, todopoderoso, decimos son palabras que conocemos y que describen a Dios, pero con estos ojos físicos, ¿cómo lo vemos? Bueno, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo con facilidad al observar la creación de Dios. Y yo diría, ¿por qué el ser humano tiene tantas ciencias? Termodinámica, tenemos la gravedad, sabemos cuánto es el peso de la gravedad, ¿cierto? Sabemos cuánto es pi, sabemos matemáticas, sabemos el área de yo no sé qué. Podemos ir y hacer telescopios para ver y ponerle disque nombres a todas las estrellas. O sea, la creación de Dios muestra algo, ¿cierto? De hecho, lo han tratado de categorizar el ser humano a través de la ciencia. Y no estoy hablando mal de la ciencia, sino que es algo que hemos podido ver y que ha fascinado al hombre y que lo ha hecho estudiar. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Es decir, si yo solo contemplase una flor, podría ver que hay alguien superior, hay algo superior que hace cosas bellas. Si veo la naturaleza en sí, puedo pensar, hay bien y hay mal, ¿cierto? Y entonces eso me llevaría a pensar que quizás hay un Dios, pero esta persona que estamos viendo, aún viendo la creación, le es más fácil negar a Dios a través de su pensamiento. Ahora, la gloria de Dios. Esto es algo increíble. Dice que aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando que bobadas. Se cerraron en el entendimiento, se creyeron sabios, pero solo eran unos tontos. Cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos. ¿Hechos de qué? Formas simples de hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Pervirtieron, cambiaron, tomaron algo increíble y lo embarraron. Cogieron una camiseta blanca y saltaron sobre un charco. Eso fue lo que sucedió con este grupo de seres humanos que piensan que no existe Dios. Ahora, en mi opinión, ¿cierto? Cuando dicen, oye, el Big Bang y empiezan a decir un montón de teorías, yo digo, ok, listo, está bien. Entonces, ¿tú crees que una explosión se crea el mundo? Es más fácil pensar que una explosión queda algo lindo
que pensar que hay un Dios todopoderoso. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Qué ocurrió después de que ellos cambiaron, pervirtieron todo? Pues se condenaron a sí mismos. Dice, la gente estaba llena de pecado y no quería hacer, y quería hacer solamente el mal. Pero Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados, pecados sexuales, y deshonraran sus cuerpos los unos con los otros, cambiaran la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y de servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Así sea. Y entonces, bueno, yo no sé quiénes de ustedes les guste la historia. Para mí una de las materias favoritas era la historia universal. Si vemos las culturas de ese momento, tanto los egipcios como en este caso los romanos o los griegos que vinieron antes de los romanos, tenían unas prácticas terribles en las cuales uno ve esas escenas narradas en distintos libros y a uno le parece como súper feo, ¿sí? Súper horrible. Y uno diría, pero ¿por qué hacen esas cosas? Si ahí nada más yo escuchando, leyendo, me doy cuenta que es algo incorrecto, ¿sí? Pensar que para satisfacerme a mí, no importa lo que haga o a quien dañe, o con quien lo haga, o como yo lo haga. Y es que si pensamos en alguien que no cree que hay un Dios, ¿por qué tendría que comportarse bien? Finalmente, si no cree en Dios, no cree en un juicio, no cree que sus actos van a tener una consecuencia. Y vamos a leer los siguientes versículos que nos describen cuál es la forma de comportarse. Por eso Dios los dejó que siguieran sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con otras mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. La gente se mantiene haciendo toda clase de injusticias, corrupciones, codicias y maldades. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Unos, perdón, son unos chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, invier, perdón, inventan maldades y no obedecen a sus padres. Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie, aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir. No les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están en lo correcto los que hacen todo esto. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Creo que esta es una lista larguísima de comportamientos que sabemos que son incorrectos. De hecho, muchos de esos ni siquiera tomando la Biblia o textos religiosos sabríamos que está mal. Porque cuando las personas piensan en Dios y en la salvación, ¿recuerdan? Lo primero que quieren refutar o lo primero que quieren contradecir es la justicia. ¿Y cuál es la pregunta que muchas veces, no voy a decir las personas se hacen porque me estaría excluyendo a mí, sino que a veces nosotros nos hacemos, ¿cierto? ¿Y por qué, si Dios es bueno, permite tanta maldad en el mundo? ¿Cierto? Ya cuando yo digo esto, yo ya ni siquiera estoy en una conversación. ¿Por qué? Porque no estoy diciéndole, Dios, ¿por qué pasa esto? No, estoy diciendo si es bueno, si es justo, ¿por qué pasa esto? Es decir, estoy poniendo en duda cosas y verdades que hemos venido viendo en muchas clases anteriores.
Y es que la corrupción, asesinatos, peleas, fraudes, no importa con quién hablemos, ni de qué religión sea, o de dónde sea, de qué país sea, todos sabemos que la corrupción es algo terrible. De hecho, ahora los gobiernos, ay, este gobierno está en campaña y es anticorrupción, vamos a quitar a toda la gente que roba la plata. Y entonces, de repente vemos noticias y vemos que hay asesinatos, ¿cierto? Y entonces, yo creo que nadie viendo una noticia de estas dice, ah, no, pero pues, ¿qué tiene de malo? Pues que maten a alguien. O sea, el ser humano quedaría, o sea, ¿qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Sí? No tenemos que llevarlo a la religiosidad para darnos cuenta que estos actos no corresponden. Nadie que le roben la plata, sea parte de un fraude o una pirámide, diga, uy, no, es que vieras, es que fui parte de un fraude, me robaron todo el dinero. O sea, todos quedaríamos como, no, qué injusto, ¿cómo se llama? No, vamos a poner la foto en Facebook y que todo el mundo se entere quién es ese ladrón. Y así, entonces todos nos enojamos, ¿cierto? Y decimos, uy, imagínate una persona que piensa que todo esto es bueno. No, tremendo. Te aseguro que esa persona sí está condenada. Esa persona sí va a ir al infierno. Y de repente, cuando estamos así como que, uy, sí, Ana Sofía presidente, contra los corruptos, contra la codicia, contra la maldad. Y entonces todos, uy, no es que tenemos, uy, ¿cómo somos de bueno? ¿Cómo nos dimos cuenta que eso está mal? ¿Quién no se daría cuenta? Llega el siguiente versículo, que para mí fue una bofetada. Tal vez crees que no, perdón, tal vez crees que no puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que ellos. Uy, Dios, perdóname. Perdóname que mi pensamiento va tan rápido. ¿Qué tal si me hubiera quedado en ese capítulo pensando que yo soy tan buena? Y entonces llega a escena. Uf, bueno, pensamos, es que hay gente muy mala en el mundo, es que ellos matan, es que ellos roban, ¿cierto? Ah, ¿te crees tan buena, Ana Sofía, para condenar a esa persona? Ojo, dice, no tienes ninguna excusa, o sea, ya. Cuando dices que son perversos y que merecen ser castigados, te condenas a ti misma, Ana Sofía. ¿Por qué juzgas a otros? Tú también practicas las mismas cosas. Y si devolviéramos el slide y dijéramos, Ana Sofía es injusta, corrupta y en fin, quedaríamos, uy, Señor, perdóname, pero por favor dame un poco más de luz. ¿A qué te refieres con todo esto? Bueno, dice, ¿sabes que Dios en su justicia castiga a todos los que hacen tales cosas? Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú mismo lo haces? El juicio es para todos. Hay una verdad absoluta, la verdad de la Biblia, de la ley de Dios, de lo que nos ha mostrado qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Con qué cara me voy a presentar? Entonces empiezo a mirar un poco más, ¿cierto? Versículo 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? Y yo digo, no, sí, o sea, bueno, pensándolo bien, sí, o sea, sí, yo soy mala y el Señor ha sido bondadoso, tolerante y paciente. ¿Acaso no significa nada para ti? No, sí, Señor, lo agradezco, estoy viva, ¿cierto? Respondería yo. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero, Ana Sofía, es que eres terca. Te niegas a arrepentirte, a abandonar tu pecado. ¿Por qué vas acumulando así por la vida ese castigo terrible para ti? ¿Sí? Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. No dice el juicio de Dios, el justo juicio de Dios. Y es que todo
esto nos muestra que bajo la verdad de Dios, viendo mi vida bajo esa lupa de Dios, lo único que yo estoy haciendo es acumulando, ¿sí? Con esa actitud, acumulando culpa. Pero hay una palabra que quizás pasamos por alto, pero es un concepto muy importante, y es la de arrepentirse y abandonar tu pecado, porque nos da otra opción. No sé, cuando yo lo leí de pronto lo pasé por alto, pero nos da una opción distinta. Sí, Dios es bondadoso, tolerante y paciente. Eh, quiere guiarte al arrepentimiento, es decir, ese tiempo que te ha dado es para algo. ¿Para qué? Bueno, para arrepentirse. Y vemos este dibujo, porque el arrepentimiento no es un acto inmediato de un segundo. No podemos decir arrepentirse es, ya me arrepentí. No. Resulta que el proceso de la salvación lleva al arrepentimiento, porque ¿qué predicaba Juan antes de que llegase el Señor Jesucristo? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y bueno, es que el Señor Jesucristo llegó a la tierra para convencernos de qué, de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16. Y sabemos que es por fe, pero la fe ¿de dónde viene? Del oír, por eso hay un oído. Y el oír ¿de qué viene? De la palabra de Dios. Ok, ¿quién trabaja en nuestras vidas? El Espíritu Santo, por eso tenemos ahí como un símbolo del Espíritu Santo. Él es el que está ayudándonos a entender esto, a procesarlo, a que llegue a nuestro corazón, ¿sí? Que lleguemos a un punto de decisión, ¿cierto? Y quisiera leerles algo sobre una reflexión acerca del arrepentimiento. Dice que es verdad que el arrepentimiento se inicia antes de creer. Por eso, en este círculo amarillito, no sé si lo alcanzan a ver acá, digamos que este es el punto en el cual uno cree, ¿sí? Cuando ya ¡fum!, cambia de carretera. Pero resulta que el punto amarillito está antecitos. Entonces el arrepentimiento es un proceso. Es decir, el arrepentimiento sí empieza antes de que uno crea. Pero no únicamente lo dejamos ahí. Porque si dijésemos, es que yo me arrepiento antes de creer completamente, y con cuidado, porque es que hay algo más. Dice, pero si dejamos únicamente allí, estaríamos diciendo que el incrédulo tiene que realizar un cambio de actitud. ¿Y cómo puede alguien tener un cambio de actitud si no tiene el Espíritu Santo y si el Espíritu Santo solamente está en los creyentes? Entonces es un proceso, porque tiene que cambiar de dirección. Antes de creer, eso sería imposible, ¿cierto? Porque es la transformación de Dios en nuestras vidas lo que realmente nos deja en este punto, en la flecha, ya caminando una nueva vida. Entonces, el arrepentimiento está en todo el proceso, y por eso el creer también es un proceso, y no podemos ponerlo en un punto exacto, es decir, es aquí y aquí se queda. No, es un proceso en el cual me doy cuenta de que, bueno, a veces nos ayuda a entender qué no es arrepentirse. Arrepentirse no es dejar de hacer algo por hacer otra cosa. Eso simplemente es cambiar de un gusto. Es que dejo de ponerme esta camiseta por otra. ¿Por qué? Por mero gusto. ¿Sí? Dejo de hacer una cosa por otra. No, entonces eso no es. No es un prerequisito para ser salvo. Interesante. Porque es un proceso. No puedo ponerlo solamente antes de creer. Es un proceso. El arrepentimiento viene antecitos de que yo crea, viene mientras yo creo y viene después de que yo creo. Entonces, sino que, ¿qué es? Sino que el arrepentimiento es lo que cambia nuestra manera de pensar, la actitud que tenemos frente, no a mi pecado solamente, sino frente a Dios, y me redirecciona o cambia la dirección que, o ahora lo contrario del pecado.
Entonces, no, arrepentirme no es solamente decir yo soy pecador o decir yo creo en Dios. No, es decir, yo estoy mal, muy mal, hay un Dios que envió al Señor Jesucristo y entonces todo lo que hago hasta ahora me doy cuenta, ¡pum!, en ceros, freno en seco, doy una vuelta de 180 grados y me voy a la dirección opuesta. Pero el arrepentimiento es un proceso al igual que lo es el creer. Por eso viene la palabra, el oír, la fe, el arrepentimiento, y al creer todo este proceso se ve completada. Okay. Entonces ese era como un concepto interesante que quería ponerlo ahí como, no sé si me expliqué bien, pero después al final de la sesión hablaremos un poquito más. Entonces dice, las obras se ven a la luz de la ley. Entonces empieza aquí, ¿se acuerdan de este hombre que sí, como que estábamos juzgando y como que nos sentíamos como, uy, no soy como ese, y de repente la cosa también es conmigo? Entonces dice que él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dice que dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que solo Dios ofrece. Yo lo llamaría como el fruto del Espíritu Santo, es decir, cuando uno da, perdón, no el fruto del Espíritu Santo, cuando por el Espíritu Santo podemos dar fruto, quería decir. Entonces, cuando damos fruto, es que realmente no es como que un día decidí ser una buena persona, no, sino que es algo de aquí en adelante, sino que mi vida ahora ya no busco algo para mí, busco la gloria y el honor, busco la vida eterna. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción, angustia para los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, es decir, para todos. Sino que en ese momento, recordemos, en la iglesia había gente que era judía y había gente que era gentil. Entonces, si decía para todos, no faltaba quien se hacía el loco. Por eso es bueno a veces cuando le dicen, sí, para ti también. Y uno queda, ajá, perdón, es que me iba a excluir. Entonces, no. Y entonces, pero chévere que aunque la ira de Dios es para todos, ¿cierto? Pero habrá gloria y me gusta, porque miren, dice que habrá ira, angustia, aflicción, dice hartas cosas sobre lo malo que habrá para aquellos que sigan haciendo lo malo, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios. También hay varios regalos y bendiciones de parte de Dios para los que hacen lo bueno. Para los judíos primeramente y para los gentiles. Porque entonces ahí sí seguramente, cuando era lo malo, es que eso solamente son los gentiles, son los que no son judíos, decían allá. Y entonces cuando las cosas buenas, la salvación, las bendiciones, no, eso sí era para los judíos. No, entonces para ustedes y también para ustedes otros. Y entonces, ¿por qué? ¡Pum! Lo escribe, chévere. Pues Dios no muestra favoritismo. Uf, qué bonito. Porque qué triste es cuando uno está jugando en el barrio o en fin, y de repente a ese momento donde todos hacemos una línea, hay dos capitanes. Y qué feo ser el último. Y uno sabe que el último es porque nadie quiere jugar con él. Es más, peor aún, si es que el último queda el que hace el primer gol. Uf. O sea, nadie, ni siquiera se hicieron piedra, papel o tijera para de pronto, no, o sea, lo dejaron, ni siquiera empezó el partido. Y entonces eso era lo que pensaban en la cultura. Y entonces esto lo podemos adaptar a muchísimas cosas. No importa de dónde eres, no importa lo que hayas hecho, ¿sí? No hay favoritismo. ¿Cuánta plata tienes? No, no hay favoritismo. Entonces aquí uno dice, uy, esto es inclusivo, no importa si eres mujer, si eres hombre, no importa si estás casada, si eres soltera, o sea, si fuiste al colegio o no fuiste al colegio. Para ese momento y para nuestro momento, poniéndonos tantas barreras sociales, súper chévere. Entonces, la conciencia, vamos a empezar a darle un poco de la conciencia, porque entonces seguramente no falta el gentil que dice, es que la ley fue para los judíos. Y entonces dice, es que yo no sé qué tengo que hacer bien o qué tengo que hacer mal, ¿cierto? Entonces dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar.
es decir, de hacer las cosas que están mal, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Uy, entonces había gente que por allá estaba diciendo que como que no conocían la ley, entonces que cómo iban a hacer las cosas bien o mal, ¿no? Y entonces dice, y a los judíos, porque ya no faltaba el judío que estaba, y sí, que también es para él, no, pero también para usted también. Así, quienes tienen la ley de Dios serán juzgados por medio de que no obedecen la ley. Es decir, la ley va a juzgar a los que tienen la ley y los que no tienen la ley, pues simplemente, perdón, pues sí, el simple acto de escuchar la ley no los hace justos delante de Dios. Es decir, ahora los judíos, la ley si no la cumplían, los condenaba. Pero algunos pensaban que el solo hecho de escuchar la ley o la palabra de Dios ya los hacía justos. No, tampoco. Ahora, es obedecer la ley lo que nos hace justos delante de Dios. Ahora, ampliemos un poquito más, versículo 14 al 16. Dice, aún los gentiles que no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto o por la conciencia, ¿sí? La obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en los corazones. Principio fundamental. Hay una ley escrita que en su momento, históricamente hablando, en ese momento, solamente los judíos pues habían recibido la ley directamente. Ahora nosotras, y eso sí que no tenemos excusa, porque es que ya la Biblia está en nuestro idioma, ¿cierto? Y no, ni siquiera somos judías, somos gentiles, o sea, no somos judías. Y pero ¿qué pasa? Aún las personas que ni siquiera han ido a una iglesia cristiana, pongámoslo en nuestros tiempos, no hayan leído la Biblia, dice que ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. A eso se le llama que porque tienen su propia conciencia, es decir, tanto creyentes como no creyentes tienen un regalo de Dios, que es la conciencia. Y en sus propios pensamientos, ¿qué pasa? Los acusan para bien o para mal. Les indican que están haciendo lo correcto o lo incorrecto. Por eso ningún ladrón, sea cristiano o no cristiano, conozca la Biblia o no conozca la Biblia, pues se tapa la cara. Porque, o sea, sabe que está haciendo algo mal. ¿Cierto? Por eso, Chun sale corriendo apenas pasa lo que ellos hagan mal. Por eso tratan de hacer las cosas en la oscuridad. Porque algo dentro de sí les dice, eso está mal. ¿Cierto? Por eso en nuestros países hay leyes que nos dicen que está bien y que está mal. Y no es una ley cristiana, es una ley pues del Estado, ¿no? Ahora, el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué juzgará? Algunos pensarán, no, pues mis buenas obras. Entonces el moralista ahí diciendo, es que yo he dado de comer a los pobres. Pero llegué y lo pone a este nivel. La vida secreta de cada uno. Y hasta el chat que uno le pone secreto en Messenger. Es que descubrí eso hace un tiempo. Entonces, imagínense, hasta el incógnito del Internet. No va a juzgar claramente la cara visible, porque esa cara del moralista era inmaculada. Pero ¿qué tal? Hasta los mensajes que elimine. Imagínense eso. Y entonces, bueno, el moralista, el que creía que estaba haciendo las cosas, pues no tan mal, pero es que pues no tan mal no es suficiente. Resulta que está ahora el hombre religioso, el hombre o la mujer religiosa. Y se jactan. Dice, los judíos religiosos que habían tenido algún puesto importante posiblemente, se han memorizado la Torá, varios pasajes cuando eran niños. Y es chévere que el escritor sea Pablo, fariseo de fariseos. Ese señor sí que se sabía la Torá. ¿Y qué dice? ¿Qué escribe? Tú que te llamas judío,
confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú dices que cristiano, te jactas de Dios y de esa relación tan especial que tienes con Él. Tú sabes lo que, bueno, digo cristiano en el término de religión, ¿no? Lo estoy generalizando, ¿cierto? Después dicen, Ana Sofía dijo eso. No. Me estoy refiriendo al término que podríamos utilizar en nuestros tiempos. Dice, tú sabes lo que le agrada y sabes bien qué es lo correcto. Y nosotras diríamos, sí, porque te han enseñado la ley, porque has leído la Biblia. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en oscuridad. Piensas que puedes instruir a los ignorantes, enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento de toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no deben robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú adulteras. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de templos paganos. Y yo pensaba, bueno, nosotros no nos vamos a robar quién sabe qué cosa o qué amuleto, pero de pronto tomamos cosas prestadas para la buena suerte. Y entonces ahí sí eso toca nuestra cultura. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios quebrantándola. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Y es que es bastante duro lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque él era judío, ¿cierto? Y además era uno de los judíos que decía, yo soy el super judío, ¿cierto? Y en este momento lo que él está enseñando a la iglesia, a este grupo de creyentes, habían muchos judíos, y estos judíos sí conocían de la Biblia, conocían la ley, confiaban su vida entera a la ley. Y ahí donde está el error. Porque muchos de ellos decían que era lo malo que hacían los demás, pero ellos también lo hacían. Y también es tremendo que por el testimonio de ellos, o sea, su mal testimonio, muchos no querían creer en Dios, porque decían, si esta es la vida con Dios, pues no, lejos de eso quiero estar. Entonces, lleva eso más profundo, de el que peca enfrente de todo el mundo, condenado, del que peca de vez en cuando, condenado, como el que peca en lo secreto, en el corazón, en lo interno. Ahora dice, piensan que tienen un derecho. Obviamente para ellos era algo mucho más acentuado porque tenían una ceremonia que era la circuncisión. Y entonces dice que la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley. Es decir, ¿de qué te sirve, no sé, pienso yo ahora en los ayunos, ponerte una ropa bien, pues feíta, no bañarte ese día y decir que estás ayunando, si finalmente en tu corazón lo estás haciendo con tanto orgullo, ¿sí? Entonces a eso mismo es lo que se refiere el apóstol Pablo ahí con lo de la circuncisión, ¿cierto? Dice que ellos hacían esos actos, pero finalmente no obedecían la ley. Entonces dice que está en la misma condición que el que no se circuncida, que el gentil. Si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará como su propio pueblo? Es decir, ¿qué vale más? ¿Decir o hacer cosas que hacen los cristianos o ir a la iglesia, finalmente si me porto mal? No, es mejor la obediencia. Y no con eso vamos a decir que un cristiano obediente no va a la iglesia, no. Al contrario. De hecho, dice que los gentiles incircuncisos que cumplen la ley, Dios los considerará a ustedes, judíos,
que están circuncidados y que tienen la ley de Dios, pero no lo obedecen. Es decir, a grandes rasgos lo que quiere decir Dios es que necesita. No pienses que tienes el derecho, le está diciendo ahí a los judíos, sino que tienen que obedecerle. Es decir, que las cosas van por igual. Y entonces uno pensará, y listo, está bien, voy a decir que no soy, no, o sea, no soy una persona que dice que no existe Dios. No me considero moralista. Y está bien, no soy judía. Entonces, pues, pasé 3,5. Sí, o sea, pasé raspando. Y de repente hay una cuarta categoría que pensaríamos que era obvia. Todo el mundo. Ay, ay, sí, yo hago parte. Yo vivo en el mundo y pues estoy ahí, en la colada, entre todos. ¿Cuál es la acusación? Ahora bien, llegamos a la conclusión que tanto judíos, que los judíos no son mejores que los demás, para nada. Tal como acabamos de mostrar, todos los judíos o gentiles están bajo el poder del pecado. Uy, y eso sí es cierto, porque todos hemos fallado. Y abre un poco el panorama, porque alguien dirá, uy, discúlpame, ¿cómo hemos pecado? Entonces aquí el autor dice, bueno, tu carácter. Dice que no hay justo ni aún uno. Nadie realmente es sabio, no hay nadie que realmente busque a Dios. Todos están desviados, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces uno queda, uy, ¿cómo chicas? Y entonces, por tu forma de hablar, pero ¿cómo es? Repugnante, como el olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Es como veneno de serpientes que gotean sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Y eso sí diríamos, uy, sí. Hay gente que habla y de pronto uno diría, bueno, malas palabras, pero ¿qué tal de las maldiciones? ¿Y qué tal de uno estar amargado todo el tiempo? Tu conducta, le dice a los que estaban diciendo, uy, ¿cómo pequé? Bueno, se apresuraron a matar. Siempre hay destrucción, sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor a Dios en lo absoluto. Como conclusión, obviamente, la ley se aplica a quienes les fue entregada, porque su propósito es enviar a la gente, perdón, es evitar que la gente tenga excusas y demostrarle a todo el mundo que es culpable delante de Dios. Y entonces recordamos cuando la ley fue entregada a los israelitas, ¿cierto? Ellos que debieron haber dicho, Señor, yo no voy a poder cumplirlo, pero que dijeron, cumpliremos todo lo que tú nos has dicho. La ley jamás fue entregada para justificarnos por buenas obras, sino que ¿qué fue? Nos encerró. Sí, nos hizo la encerrona y nos dejó, mire, usted no es bueno. Y uno, usted es pecador. Ok. ¿Y qué debíamos haber dicho? Entonces, ¿qué hago? Y entonces ahí es donde refleja el propósito de la ley. Apunta al Señor Jesucristo. Y entonces si pensamos en lo anterior, no hay justo ni aun uno. ¿Quién fue el justo? Jesucristo. ¿Él cumplió la ley? Sí, cumplió toda la ley. Y no pecó y lo mataron. Entregó su vida. ¿Y se quedó ahí? No, venció la muerte. Es decir, tomó todos esos poderes de la muerte. ¿Y qué nos condena a nosotros? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? Por eso no buscábamos la gloria de Dios. Por eso hacíamos todo lo contrario. Y entonces, ahora entendemos en conclusión, no es que tengamos que cumplir la ley para ser justos, porque entonces seríamos moralistas o seríamos religiosos. Pensaríamos que, es que mires que yo hice esto, y no se trata de eso. Pero tampoco podemos excusarnos y decir, no, es que yo no supe de la ley. No, tú tuviste conciencia, algo te dijo, estás haciendo las cosas mal. Y ahora sabemos que para todos ha sido revelado el Señor Jesucristo. Y dice, pues nadie jamás a ser justo, llegará a ser justo, perdón, me comienza. Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios
por lo que hace, ¿cierto? La ley sencillamente nos muestra los pecadores o los pecadores que somos. Y entonces uno diría, fue una lección larga, ¿cierto? Fue una lección en la cual vimos muchas cosas que como que de pronto sentíamos como que era contra nosotros y que pues nos llegaba a nuestra vida, ¿cierto? Y nos mostraba como, uy. Y bueno, tiene razón, porque también nos describe, porque esa es la condena que teníamos. Y por eso es importante, porque me gusta cómo empieza el apóstol Pablo. Empieza como, bueno, están condenados, ¿listo? Pero vamos a ver en las siguientes lecciones qué es lo que qué es lo que pasa, ¿cierto? Ok, hay un juez, sabemos que es Dios, hay una orden de captura, por decirlo así, contra la humanidad, pero hay un abogado, hay un abogado. Y entonces ahí es donde las palabras tan bonitas del Señor, abogado tenemos con el Padre, ¿cierto? Y entonces esa es la verdad que vamos a ver. Y por eso es importante tomarnos el tiempo de ver pues cuáles son los cargos contra la humanidad, ¿cierto? Darnos cuenta que no fue simplemente, ay, sí, te perdono, sí, sí voy a perdonar a todas estas personas, sí, todos ustedes van a ser mi iglesia. No, hay algo justo. Y ahí es donde vamos a darnos cuenta del grande valor, el gran precio de la sangre del Señor Jesucristo, de cómo es de importante todo lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, su muerte, su resurrección, ¿cierto? Su vida. Y entonces ahí vamos a entender cómo Él pagó toda esa condena terrible, no cadena perpetua, cadena eterna que teníamos. Y bueno, esta era la lección del día de hoy.